Over the Garden Wall o Más allá del jardín es una miniserie animada creada por Patrick McHale y dirigida por Nate Cash, así como protagonizada por Elijah Wood. La miniserie consiste en un total de 10 episodios de 10 minutos cada uno, y cuenta la historia de la travesía de dos hermanos, Weird y Greg, que se encuentran perdidos en un bosque conocido como The Unknown, o lo desconocido en español, y que atraviesan un montón de adversidades y aventuras. Todo esto mientras se encuentran a docenas de personas que parecen salidas de una época y tiempo muy distinto, animales parlantes, monstruos, así como incluso entidades y fantasmas. Todo esto mientras intentan encontrar su camino a casa. Esta serie salió en 2014 y desde entonces ha cautivado a muchas personas, ha ganado premios y es considerada por muchos como una de las mejores series animadas de los últimos años, que incluso con una duración total de no más de una película de 90 minutos, logra ofrecer mucho tanto a pequeños como a grandes, que logra adentrarnos en un mundo de fantasía y realidad, con un desarrollo de personajes, una ambientación y una historia, y nivel de animación única e inmersiva desde el minuto 1. Entonces adentrémonos a ver de qué trata en realidad esta travesía de Weird y Greg, porque Greg le pone tantos nombres a su roca, y qué significa el bosque de lo desconocido. Más allá del jardín nos presenta entonces a estos dos hermanos, Weird y Greg, y cómo intentan llegar a casa mientras atraviesan este bosque en un mundo que para nosotros parece antiguo, como de finales del siglo XVIII o XIX, que es muy inmersivo en cuanto a su música, su estilo tan particular y sus colores y sentimientos otoñales que emanan melancolía de un tiempo y época únicos. Este bosque, conocido solamente como lo desconocido, se nos presenta a nosotros en primer lugar como este lugar extraño, lleno de criaturas peligrosas, de oscuridad, y al parecer, como nos platica el leñador, habitado por la bestia, una criatura o entidad peligrosa que se encuentra en este bosque, y de la cual los niños deben cuidarse. No se nos da mucha más información al respecto, lo que puede parecer ambiguo al principio, pero que tiene mucho más sentido del que pareciere, y es que por más desconocido que pueda ser, lo desconocido, siento yo que posee elementos muy familiares, muy comunes para nosotros como espectadores, y es que pareciera que hemos visto todo esto antes, y es que en cierta manera así es. Hemos visto historias de niños perdidos en los bosques desde siempre, como Blancanieves, Hansel y Gretel, Alicia en el País de las Maravillas, por poner varios ejemplos. Vemos caracterizaciones de cosas y personas que no son familiares, como pueden ser una maestra dando clases, un ferry que cruza el río, el estilo de las casas y mansiones, las brujas o los lobos, el leñador o más personas con profesiones y trabajos que los identifican y les dan identidad. Esta última cuestión es importante, pero la tocaré un poco más adelante. Una cuestión en particular es el caso de la transformación que le hizo la bruja a Beatriz y a su familia en pequeños pájaros, que mientras es nueva, no es nueva en sí, como si ya supiéramos desde antes que no lo expresaran con palabras. Todas estas cosas forman parte de lo que llamamos folclore, que son historias, costumbres o creencias de una cultura en un tiempo específico, pero que nuevamente forman parte de lo desconocido, y de este lugar que no terminamos por comprender del todo, que es familiar pero que no es nuestro hogar. Podríamos decir que se encuentra en medio, que no es ni uno ni otro, que puede representar un lugar de transición y una etapa de transición, una etapa de cambios constantes. Desde que conocemos a Weird y a Greg podemos ver las grandes diferencias que estos tienen entre ambos. Mientras Greg, aún muy pequeño para sobrepensar y comprender mucho de lo que pasa, es muy relajado, con mucha confianza en sí mismo y una actitud bastante positiva ante cualquier situación. Weird es básicamente todo lo contrario, sobrepiensa cada situación, tiene poca confianza en sí mismo y tiende a hacer algo si no es que muy negativo. A lo largo del avanzar de los capítulos vemos a Weird muchísimo más asustado que Greg en la mayoría de las situaciones con las que se presentan, y a pesar de ser el mayor y quien debería cuidar de ambos, Greg muchas veces es quien salva la situación, y quien interviene para ayudar a los demás y a su hermano, y que tiene este espíritu de valentía y entrega. Entonces podemos decir que para ambos son rasgos de personalidad, pero creo además específicamente hablando de Weird, que tiene que ver la etapa de transición que él mismo está experimentando, el paso de la niñez a la adultez, que es la adolescencia, que termina por definir cómo es cada persona, y la razón, creo yo, por la que tiene una gran desconfianza y sobrepiensa mucho las cosas, porque al final del día no ha definido quién es o quién quiere ser. I'm sorry. Maybe I can fix it? I can't fix it. You can do it. Seriously, nobody wants to hear me play. Esto me regresa al tema de la identidad que hablé hace poco, claramente expuesto desde el comienzo de la serie con el cambio constante de nombre que Greg le da a su rana.
Y la razón por la que creó lo desconocido, como este lugar de transición, impulsa a Weird a definir quién es. Evidentemente, durante el capítulo 4, cuando Greg, Weird y Beatriz llegan a una caverna a preguntar por direcciones, las personas de la caverna impulsan a Weird a definir quién es, qué rasgos lo definen como persona a un nivel intrínseco, y con ello definir su accionar. You're a pilgrim. A pilgrim? You're a traveler on a sacred journey. You're the master of your own destiny. The hero of his own story. A pilgrim. Poco después vemos a Weird tomar acción por primera vez para rescatar a Beatriz de la bestia. Esto no es para decir que Weird definió quién era y perdió sus inseguridades por una pequeña charla y canto. Canto un poco chistoso, debo agregar. Pero más bien que Weird se siente cómodo siendo un peregrino, y que así como él juega un papel y un rol en este mundo, así todos los demás que están ahí lo hacen. Pero esto no es todo lo que puede y debe definirnos, porque como podemos ver al avanzar la serie, mientras este título lo puede ayudar a actuar valientemente cuando tiene que hacerlo, no es más que una etiqueta, es un estereotipo más, un disfraz más, razón por la que para el episodio 8, después de liberar ya varios problemas y hacerlo exitosamente, se encuentra desalentado por no haber podido regresarlos a casa, ni tampoco tener un plan de cómo hacerlo, de darse cuenta de que no es suficiente, y que tal vez todo el esfuerzo así como volver a casa, puede que no valga la pena. Poco después de esto, desalentado, Weird duerme. Mientras esto sucede, Greg hace un trato con la bestia con el fin de que lo regrese a casa, que obviamente termina por romper, y busca quedarse con Greg y transformarlo en parte del bosque, como nos es revelado que hace con sus víctimas, para después utilizarlas como medio de combustible para mantener encendida la lámpara en la que su alma se mantiene segura. What have you done? Why, I've given you another Edelwood. No! He will burn nicely in the lantern. No! Es en este punto de la serie que se nos ha revelado que Weird y Greg son de la edad moderna, y que fueron transportados a lo desconocido, y que están aquí después de caer a un río esquivando un tren, y ahora al estarse ahogando parecen estar muriendo ahí. Este pensamiento sobre la muerte es reforzado varias veces por personajes dentro de lo desconocido. Say, aren't you a little too early? What do you mean? I mean, it doesn't seem like you're ready to join us just yet. Oh, well, you'll join us someday. Así como algunas otras cosas que podemos ver, como puede ser una tumba con el nombre de Queen's Endicott. Este capítulo del que hablo inteligentemente se llama Into the Unknown, o Hacia lo desconocido en español, ya que a través de este episodio vemos a Weird ponerse su vestuario, su disfraz de Halloween, y busca darle una cinta con música a Sarah, la chica que le gusta. Creo esto mientras obviamente significa el cómo al final del episodio él y Greg terminan por entrar a lo desconocido, forman un contraste interesante con lo que simboliza el adentrarse a lo desconocido para un chico adolescente, y las pruebas e inseguridades que conlleva a él, especialmente tomar decisiones y riesgos a esa edad. Into the unknown. Porque la realidad es que cualquier joven adolescente puede sentirse identificado con el ¿qué dirán los demás? ¿Pensarán mal de mí si hago esto o aquello? ¿Qué tal si no sale como espero? ¿Y qué si se ríen de mí? Episodio tras episodio podemos ver cómo Weird piensa que los demás lo detestan y que no le gusta a Sarah. Piensa que a Sarah le gusta Jason Thunderberger. Piensa que no fue invitado a la fiesta de Halloween. Cree que Sarah se va a burlar del regalo que él mismo compuso, cuando nada de esto es cierto. A todos parece caerle bastante bien. Claramente estaba siendo esperado en la fiesta, y es claro que a Sarah también le gusta a él. Weird limita su propia felicidad por la inseguridad de ser rechazado, y en el proceso pone barreras de las que solo logrará salir al arriesgarse. Como vimos, no hace al tratar de huir de la pena, y termina por caer junto con Greg al agua. ¿Y cómo podemos culparlo? Porque ¿qué es más aterrador para nosotros como humanos que aquello que no conocemos? Que aquello que no sabemos cómo puede salir. Volviendo con Greg, quiero agregar algo acerca de su forma de ser y todo lo que ya hablé logra en la serie aquí. Tal vez podemos argumentar que a lo largo de toda la serie, solo está siendo un niño, que es un poco ingenuo e inocente a la realidad. Y mientras eso es verdad, y sí considero que da comentarios muy graciosos para cada situación por esto, creo también que hay mucho valor en su forma de ser. Al no saber realmente el peligro que enfrentaba, o a diferencia de Weird, no saber cómo es ser un adolescente en crecimiento, ve la vida de una manera más simple, y esta perspectiva en su forma de ver la vida y las situaciones que atraviesa le proporcionan de la seguridad y la confianza para hacer todo lo que hace. La confianza para ser él mismo, para estar abierto a conocer nuevas personas,
este nuevo mundo y nuevas experiencias que el mundo tiene para ofrecerle enfrente. Una autora, Robbie Shell, dice acerca de crecer que las transiciones en la vida pueden ofrecer oportunidades para el descubrimiento. Y creo yo que este descubrimiento nace de autodescubrirnos, de aceptarnos como somos, de tomar riesgos y de aceptar la responsabilidad que viene con esos riesgos. Y con ello vendrán oportunidades para crecer, para desarrollarnos, para ayudar a los demás y para hacer lo correcto. Greg! Are you... Words. Oh, Greg. Words. I did it. I beat the beast. Al final de la serie, Will finalmente toma valentía para salvar a su hermano. Toma responsabilidad de sus acciones, se enfrenta a la bestia y libera a Greg. Al final del día, la bestia no era tan atemorizante como parecía ser. Y es que en realidad, la bestia teme por su alma que parece ser está atrapada en la lámpara, de manera que se alimenta así como hizo con el leñador para servirle a decirle que su hija estaba atrapada en ella, y con Weird, al ofrecerle salvar la vida de Greg si hacía lo mismo, del miedo de los demás, del miedo que nace de la incertidumbre y del miedo a lo desconocido, pero que pierde el control y muere mientras ellos tomen acción y responsabilidad en sus acciones. Para Weird, esto significa ser sincero con sus sentimientos hacia Sarah y encarar la incertidumbre. Para Beatriz, al confrontar a su familia, admitir que fue su error que todos se convirtieran en pájaros. Y para Greg, en regresar la roca de los datos que robó del jardín de la señora Daniels. De esta manera todos pueden finalmente regresar a casa. Es aquí donde podemos entender que lo desconocido, como habíamos discutido anteriormente, no es un lugar determinado, sino un estado dentro de nosotros, del que podemos entrar y podemos librarnos, que así como claramente pudimos ver en este, representa las transiciones en nuestra vida, y también nos deja claro por el final que tampoco fue simplemente la imaginación de Weird, al ver en la última escena a Greg agitar la campana dentro de su rana, que en verdad en algún lugar, de alguna manera, estas historias son o fueron ciertas, y el impacto que dejaron en Greg, y sobre todo en Weird, son reales, y que fueron tan reales para ellos como para las personas que se toparon, y ayudaron en su camino, que fue el aprender a tomar responsabilidad del impacto de nuestros actos, y aprender a enfrentar las incertidumbres de la vida, que es como al final nos hacemos mejores personas.